bienvenida, apreciada doctora Susana. Es un gusto tenerla aquí con nosotros y de verdad que en nombre de todos los directivos de la Universidad Católica y especialmente del director de posgrados queremos agradecerle su tiempo y la oportunidad que nos concede de compartir este espacio con todos quienes están conectados en este momento. Bienvenida y muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la presentación que ha efectuado sobre mi persona la doctora Paula Andrea Ramírez Barbosa, a quien tuve la oportunidad de conocer aquí en Perú cuando vino a dar unas conferencias con la doctora Laura Zúñiga, reconocida catedrática de la Universidad de Salamanca. Entonces, a partir de ahí conocí a la doctora Paula Andrea, sé de su trayectoria en Colombia y es por eso que cuando me invitó a participar en este ciclo de conferencias es que acepté gustosamente participar. Por lo tanto, además de mi agradecimiento a la doctora Paula, también la hago a la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica de Colombia por haber confiado en mi persona para estar esta tarde con ustedes. La charla que se va a proponer y que en realidad es una conversación que voy a sostener con ustedes, tiene conexión con un tema que para nosotros es muy importante y hemos decidido llamarlo Implicancias del caso Lavallato en Perú, perspectivas después del COVID-19. Entonces, esta pequeña conferencia que haré llegar el día de hoy se conecta mucho con la quinta conferencia que dictó ya el doctor Víctor Rodríguez de Oliveira, catedrático de la Universidad de Sao Paulo, relacionada al caso Lavallato en Brasil y sus implicancias en Latinoamérica, que yo he escuchado con mucho entusiasmo, con mucha tranquilidad, podría decir, para poder luego tratar de hacer una conexión entre los aportes que él tuvo, las expresiones, las preocupaciones que mostró en relación a ese tema y lo que sería parte de mi charla, que tiene mucha conexión, porque él habló del caso Lavallato en Brasil y cómo ese caso tenía sus implicancias en Latinoamérica, y en mi caso yo voy a hablar sobre un tema específico que son las implicancias de ese caso en mi país. Bien, entonces el doctor Víctor el doctor Víctor Rodríguez se preguntaba que en su país no había visto a lo largo de mucho tiempo que el poder político sea llevado a un proceso penal, ¿no? O sea, los representantes de la clase política pudieran ser llevados a un proceso penal, y que eso ocurrió en el año 2005 en su país. Bueno, yo quería comentarles que también nosotros tuvimos un gran megacaso, que dijimos la mega corrupción, que se llegó a conocer el 14 de septiembre del año 2000, precisamente con la difusión de un video al que se le llamó el video Curi Montesinos, en el cual se apreciaba al asesor presidencial, al condenado Montesinos, el asesor presidencial del expresidente Alberto Fujimori, que entregaba dinero a una persona que había sido electa congresista en esos momentos. Entonces, ese video, que se dice que fue grabado por el propio condenado Montesinos, que grabó muchos videos, habría sido sustraído del sistema de inteligencia nacional por una de las personas que trabajaba ahí, la señora Matilde Pinchi Pinchi, quien luego se convertiría en colaboradora eficaz. Y a raíz de ese video es que en realidad el gobierno empieza a tener muchos problemas, y además otros colaboradores eficaces se presentaron y permitieron que se instauraran diversos procesos que al final concluyeron con varias sentencias. Y sabemos nosotros que culminó con la detención y luego posterior condena del propio presidente de la República, Alberto Fujimori. Es decir, nosotros también tenemos
al igual que Brasil, una experiencia de que el poder político sí puede ser llevado, sus representantes, hacia las esferas judiciales y obtener una condena si es que se les prueba su participación en hechos delictivos. Pero este conocimiento, ¿no?, de este video motivó, porque nos agarró de sorpresa, motivó de que en el Perú se cree un sistema especializado que se llamó Subsistema Anticorrupción. En el caso del Poder Judicial estaba dependiendo de la Corte Superior de Justicia de Lima, pero además comprendió un sistema especializado anticorrupción de fiscales, de procuradores públicos, inclusive de defensores públicos. En el caso nuestro, recién, ahí nomás, porque eso fue el 14 de septiembre del 2000, el 1 de febrero del 2001, se crean 6 juzgados anticorrupción y una sala para ver los casos. Pero eso se fue después ampliando hasta llegar a un mayor número de salas, me parece que fueron 5 salas penales especializadas, para ver los casos, porque cada día iban saliendo mayores revelaciones y mayores casos. También decirles que el auge del derecho penal en el ámbito de la administración pública se dio en esa época, al igual que la jurisprudencia, porque este sistema especializado empezó a emitir autos y sentencias distintas a lo que había sido la forma de trabajo en el Poder Judicial, y se crea toda una jurisprudencia especializada en delitos de corrupción de funcionarios. También, así como se tuvo que crear un sistema especializado, dependiente, y les vuelvo a repetir, de la Corte Superior de Justicia de Lima, también fue necesario emitir leyes para enfrentar a una nueva modalidad de crimen organizado, porque en el caso peruano sí teníamos experiencia, porque habían crimen organizado relacionado al terrorismo. Recuerden ustedes que Perú ha sido uno de los países más golpeados con la aparición de 2 grupos pertenecientes a Sendero Luminoso y al movimiento Tupac Amaru, que determinaron que también se lleve a cabo una gran cantidad de procesos y también temas vinculados a narcotráfico. Pero no habíamos tenido crimen organizado relacionados a los delitos de cuello blanco. Y por eso es que se hizo necesario también que se diera un conjunto de leyes para poder abordar esta nueva modalidad de crimen organizado que se descubría en nuestro país. Y así, por ejemplo, tenemos una ley, la 27378, que se da en diciembre del año 2000, y es la que establece los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. También otra ley, que fue la 27379, de la misma fecha, 21 de diciembre del año 2000, que permitía a la Fiscalía realizar investigaciones preliminares antes de que se lleve a cabo el ejercicio de la acción penal, y que también solicite medidas excepcionales limitativas de derecho. Esta ley, a pesar de que es del año 2000, han transcurrido 20 años y sigue vigente. Ha sido una ley que no ha sido objeto de modificatoria ni de derogatoria, y por lo tanto ahora se utiliza. En su momento fue de gran utilidad, porque como quiera que los que estaban implicados en la gran red de corrupción de los años 95, perdón, del 90, estamos hablando ya del año 2000, tenían que ver con cargos políticos que necesitaban ser sometidos a un antejuicio. Resulta que como no tenían ese inicio de un antejuicio, ese procedimiento parlamentario que muchas veces es largo, demora, permitió que muchos ministros se fueran del país. Entonces el Poder Legislativo, con la nueva composición, por supuesto, tuvo que dar esta ley para permitir de que la Fiscalía, previo a que se pueda levantar la inmunidad parlamentaria, pudiera realizar investigaciones preliminares antes de que se ejercite la acción penal, y también pueda pedir medidas limitativas de derechos para evitar de que las personas pudieran salir del país, ¿no? Entonces,
Ese solamente diciéndoles 2 leyes, porque hubieron un conjunto de leyes que se dieron en esa época que sirvieron precisamente a este sistema especializado anticorrupción para poder enfrentar la mega corrupción que se estaba descubriendo. Bien, entonces, ¿qué había pasado en nuestro país? Tendríamos que hacernos la pregunta. ¿Es que la corrupción recién empezaba con ese gobierno? ¿O es que ya nosotros habíamos tenido otras formas de corrupción que no habían sido advertidas o que no habrían sido procesadas y que no fueron juzgadas y condenadas? Para eso nosotros recurrimos a un libro muy importante de un historiador peruano, lamentablemente fallecido, Alfonso Quirós, que él hace todo un análisis de cómo ha sido la corrupción en nuestro país. Es de obligada lectura para nosotros los peruanos y muchas veces personas que vienen de afuera se llevan el libro porque nos pinta de una forma histórica, sociológica, política, de cómo han sido estos procesos de corrupción que se han dado en nuestro país. Y entonces Alfonso Quirós, al hacer un análisis, él empieza a hacer un análisis desde que llegan los españoles a nuestro país y cómo han sido los procesos de corrupción, no llevados al Poder Judicial, sino que cómo se ha ido gestando esta corrupción en nuestro país. Y él dice que lamentablemente comprende actividades públicas y privadas y dentro de ellas presenta una serie de modalidades como el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos, los escándalos financieros y políticos que tuvieron lugar a lo largo de nuestra historia, el fraude electoral y otras transgresiones administrativas, y entre ellas, ojo, algo que él ya visoraba, el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos que despiertan una percepción reactiva en el público. Yo creo que él es un historiador que muestra de manera muy clara cómo ha sido esta gesta de la corrupción en nuestro país y que lamentablemente no es que empezó en esa época, que se descubre este video y da lugar a todo un sistema anticorrupción y a una gran cantidad de procesos y de juicios, sino que ya previamente habíamos tenido situaciones de ese tipo. Bien, entonces nos encontramos, y podemos decirlo ahora ya, que en Perú tenemos 2 formas de corrupción, una corrupción aislada y una corrupción sistémica. La aislada tiene conexión con actos de corrupción que se registran generalmente por una acción unilateral del funcionario o servidor público, la que llamamos la corrupción administrativa pequeña, que se da en el ámbito de solicitar el dinero a cambio de hacer una función que se tiene establecida en los reglamentos y en los manuales de los funcionarios públicos. Pero ya la corrupción sistemática es cuando ya se hace un uso sistemático y generalizado de la institución pública para obtener un beneficio privado y de ese modo se reduce la calidad y la cantidad de los servicios que se deberían de prestar a la colectividad. Entonces la corrupción se va a extender como una norma en el sistema y la impunidad protege a la institución que es corrupta. Y los niveles de corrupción, lamentablemente, la experiencia nos está demostrando que están llegando hasta el más alto nivel, es donde se toman las decisiones, las grandes decisiones sobre los contratos públicos y los grandes proyectos. Lamentablemente, en nuestro país, esa corrupción aislada más esa corrupción sistémica conviven y nos han convertido en un país que debiera haber salido adelante hace mucho tiempo, ya que tiene grandes recursos naturales, que si hubiesen sido administrados de la mejor manera, permitirían que estemos en una situación mucho diferente a la que estamos nosotros atravesando. Bien, en este lapso, ¿no?, de que yo les decía que no es de ahora, sino que esto ya viene de antes, y paralelamente con lo que había ocurrido en el año 2000,
se vio la necesidad de contar con un nuevo instrumento procesal penal, un nuevo Código Procesal Penal que es del año 2004 y que su aplicación progresiva empezó a partir del año 2006, pero que lamentablemente aún no culmina, porque falta ser implementado en 2 distritos judiciales. Perú tiene 35 distritos judiciales, le falta en 2 distritos y estamos hablando del Distrito Judicial de Lima, que es un distrito muy grande, donde registra una gran carga procesal. Ahí, por ejemplo, todavía no se ha implementado. Pero en este recorrido de aplicación progresiva de nuestro Código Procesal Penal, se empezó a cuestionar que los casos contra los funcionarios públicos por corrupción demoraban mucho. Y entonces era necesario que el Código Procesal Penal, que se entiende tiene la virtualidad a diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, que era el que regía, de hacer que los procesos caminen mucho más rápido al encargarle la persecución del delito y la titularidad de la investigación y de la carga de la prueba al Ministerio Público, para que el Poder Judicial se limite a ser un órgano simplemente que controla las restricciones de derechos y determinados hechos y luego que juzgue y sentencie, se dijo, bueno, vamos a poner adelante ya este código donde no está vigente en algunos distritos judiciales del país, que sea vigente ya para los delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Precisamente por los casos de corrupción que no obstante que ya habíamos dado, podríamos decir, un golpe duro en el año 2000 con los procesos que se iniciaron, los temas de corrupción continuaban. Y entonces se dice que se va a adelantar la vigencia del Código Procesal Penal a partir del 15 de enero del 2011 y en otros distritos judiciales en abril o en junio de 2011. ¿Cuál era el objetivo? La celeridad de los procesos. Al inicio, esto empezó a trabajar bien, pero luego, claro, la experiencia nos ha ido demostrando de que hay demasiada carga procesal en relación al número de órganos jurisdiccionales y nuevamente hemos tenido problemas en cuanto a los procesos que no avanzan como debiera de ser, ¿no? Bien, también decirles a ustedes que durante este periodo del código que viene del 2006, ahora 2020, tenemos 14 años, las cosas en relación a lo que es corrupción de funcionarios no han cambiado mucho, porque encontramos que hay muchos casos en trámite a nivel nacional. Y así tenemos que, por ejemplo, del año 2012, en una estadística que se hizo por parte de la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, hasta junio del 2019, la Procuraduría tenía en el año 2012, al 2012, 18.782 casos, al 2013, 23.856, al 2014, 24.930. Si ustedes se dan cuenta, esto va aumentando. Al 2015, 29.019, porque los casos no van saliendo. O sea, hay una forma de que se van acumulando los procesos y no se van resolviendo. Al 2016, 32.295, al 2017, 36.503, al 2018, 40.759 y a junio del 2019, 40.635. Entonces, claro, vemos que empezando por el 2012, 18.000 y más, hasta el 2019, 40.000, ¿qué ha pasado? Entonces encontramos un instrumento que es mucho más célere, pero sin embargo los procesos se van acumulando y solamente estamos hablando de corrupción de funcionarios, no estamos hablando de otro tipo de delitos que nosotros tenemos muchísimos. Los delitos contra el patrimonio son los que ocupan el primer lugar y los delitos de violación sexual están en el segundo lugar, pero no podríamos dejar de lado también los delitos contra la administración pública que tienen este rango que es muy, pero muy alto. Bueno, entonces, a la par que la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios hace su estudio de la cantidad de procesos que se vienen llevando en nuestro país, también
la Contraloría General de la República, que es un órgano constitucional autónomo que se encarga de controlar a las entidades que manejan el presupuesto del Estado, estableció que para el año 2016 el perjuicio económico que la corrupción le había irrogado a nuestro Estado era de aproximadamente 12.000 millones de soles al año, y que para el 2017 la cifra se incrementaría a 17.000 millones de soles. Y entonces eso también nos lleva a preguntarnos qué ha pasado con el dinero de nuestros recursos. ¿A dónde se ha ido si la corrupción está llegando al año 2017 más o menos a 17.000 millones de soles? Entonces, eso explica también por qué es que tenemos tantos funcionarios comprometidos en temas de delitos de corrupción de funcionarios. Y lamentablemente, podríamos decir que independientemente del caso Lavallato, que es un tema especial de corrupción, porque está vinculada a crimen organizado, en los casos de corrupción a nivel nacional, que son los que se han reportado, se encuentran involucrados gran cantidad de alcaldes y gobernadores regionales. Lamentablemente la lista es amplísima. A diario nosotros estamos viendo en la Corte Suprema distintos casos vinculados a negociaciones incompatibles, a delitos de corrupción, a cohechos, etcétera, ¿no? Y donde se encuentran incluso figuras políticas conocidas que han sido alcaldes y gobernadores regionales, porque también tenemos un sistema regional, pero que finalmente no ha tenido un éxito porque las regiones han quedado constituidas en la cabeza de cada departamento cuando esa no era la voluntad de crear una región, que se supone que une a unos 5 o 6 departamentos que tengan afinidad en distintos ámbitos para poder unirse y progresar. Pero si cada departamento va a ser a su vez sede de una región, un poco que se desvirtúa el tema del regionalismo. Pero bueno, junto al alcalde provincial está también el gobernador de la región, también sometido a procesos, muchos condenados y muchos en cárcel también. Entonces, miren, esta situación tan delicada por parte de los gobiernos locales y regionales, también en estos momentos, no hablemos todavía del gobierno central, nos motiva a reflexión en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, no solo Perú, sino toda América Latina, con motivo de la aparición de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Entonces, ¿qué ha pasado en el caso peruano? De repente, algunos de ustedes que pertenecen a otros lugares de América Latina tienen una problemática común, pero yo hablaré por lo que ha pasado en mi país. Nosotros nos hemos encontrado ahora con este problema de la pandemia originada por el COVID-19, con una grave crisis sanitaria, ¿no?, que ha puesto de manifiesto también una grave crisis económica, que quizás lo sabíamos, ¿no?, pero quizás también muchos hemos vivido engañados, porque se decía que Perú dentro de poco entraba a la OCDE, iba a estar en la lista de los países desarrollados, pero ahora que miramos nuestra mirada hacia atrás y vemos lo que está pasando y la pobreza, la informalidad que se está descubriendo día a día y que se está desnudando ante nuestros ojos y los ojos del mundo, realmente debemos ponernos a pensar muy seriamente de cómo vamos a combatir estos temas de corrupción, porque ya nosotros sabemos que hay una íntima vinculación entre corrupción y derechos humanos, y que no solamente golpea a lo que son los derechos civiles y políticos, especialmente en cuanto al principio de igualdad de las personas ante la ley y en la ley, sino también de que causa un enorme perjuicio, especialmente en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos colegios, no tenemos infraestructuras adecuadas, y esto se ha notado muchísimo ahora con la pandemia, con el problema de la crisis sanitaria, donde mucha gente muere porque no cuenta con los mecanismos suficientes, ¿no?, de parte del Estado
para que puedan ser atendidos, pese a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de nuestro país, que tempranamente, desde el 16 de marzo de este año, decretó el estado de emergencia y lo ha vuelto a prorrogar hasta fines de julio con la finalidad de enfrentar el problema. Es decir, y lo dicen varios especialistas, de que si no se hubiese decretado el estado de emergencia, en este momento no tendríamos la cantidad de 8,000 y tanto muertos, fallecidos que tenemos, sino que el número sería como cerca de 80,000 y sería pues una suma increíble en estos momentos, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Porque la corrupción tiene una íntima vinculación con los derechos humanos y así lo ha hecho ver la Comisión Interamericana en 2 resoluciones. En su primera resolución, la 117, donde dice que la lucha contra la corrupción está ligada de manera indisoluble al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Y habla que la impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Es decir, la línea que sigue la Comisión Interamericana es que ante los hechos de corrupción, el Poder Judicial debe ser un poder que dé una respuesta, pero por supuesto, necesitamos en un sistema acusatorio una fiscalía que nos ponga los casos, que los presente con la prueba de cargo suficiente para poder emitir una condena, porque tampoco no se trata de condenar por condenar, sino que tiene que haber la base suficiente, la prueba de cargo para poder imponer una condena. Y también la resolución, la 1/2018, donde ya la Comisión Interamericana nos hace ver de que esta interdependencia, esta indivisibilidad de los derechos económicos, ¿no? Se ven muy afectados con la corrupción y que además debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas. Va a fomentar, reitera que fomenta la impunidad y socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad y la no discriminación. Y eso ahora nosotros lo estamos viendo perfectamente. Ahora, como les decía, creo que esta pandemia ha venido a hacer daño, pero también ha venido a hacer un tema de reflexión para todos los ciudadanos, ¿no? Para entender de que quizás es un tiempo de volver la mirada hacia los derechos económicos, sociales y culturales y a exigirles a nuestras autoridades que cumplan lo que ofrecieron cuando ellos se presentan en las campañas electorales, ¿no? Y se presentan como los que nos van a dar todo lo que el pueblo necesita y finalmente vemos que lamentablemente eso no ocurre. Bien, y estamos ya con unas estadísticas hasta el año 2019 que lastiman, que hacen daño, pero luego viene lo que también el profesor Víctor nos dijo en la clase, en la 5ª conferencia, y él habló sobre el acuerdo de los Estados Unidos, el acuerdo que suscribe la empresa Odebrecht con los Estados Unidos y donde se va a favorecer con un porcentaje a Estados Unidos, un porcentaje a Suiza, un porcentaje a Brasil y que el resto de países no recibieron nada. Bueno, pero a raíz de ese acuerdo que se suscribe en los Estados Unidos, se llega a conocer que lamentablemente los actos de corrupción en que había incurrido la empresa Odebrecht se habían extendido más allá del Brasil y que llegaban a otros países, entre ellos Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, Ecuador, etcétera, ¿no? Claro, estábamos hablando ya nosotros de fines del año 2016 y comienzo del año del 2017, y por eso es que se tuvo que nuevamente volver hacia atrás. O sea, estamos en el año 2017 y regresamos como si estuviéramos en el año 2000, como que si 17 años no significaron nada, y nos encontramos con un escenario casi similar, ¿no? Donde nos encontrábamos quizás peor, podríamos decir, porque con una macro corrupción que ya no solamente se gesta en el ámbito interno, sino que tiene una connotación transnacional, porque el dinero ya viene de otro país, ¿no? Y los actos de corrupción vienen a instaurarse en nuestro país, pero proveniente de otro lugar. Y se hace necesario nuevamente empezar a dar leyes y a ver la necesidad de instaurar esta vez otro sistema
anticorrupción, pero que se limite a ver los casos vinculados a las grandes empresas y sobre todo que tengan conexión con el crimen organizado, ¿no? Y entonces empieza a darse una serie de decretos legislativos. Yo quería hacer aquí una especie de un punto aparte para decirles que lamentablemente en nuestro país el poder legislativo, que debe ser el que da las leyes y que enfrenta los momentos graves y de crisis de nuestro país, bueno, generalmente cuando se trata de restringir derechos y de regular materias importantísimas como son el Código Penal, el Código Procesal Penal, el de ejecución penal, simplemente delega facultades y es el Poder Ejecutivo el que viene a regular este tipo de situaciones. Y bueno, nos encontramos con lo mismo, ¿no? Nos encontramos en un tema muy serio. El Poder Ejecutivo pide potestades delegadas y se les otorgan, y vía decreto legislativo se empieza una gran cantidad de decretos legislativos, entre ellos el decreto legislativo 1307, que va a modificar diversos artículos del Código Procesal Penal que yo les hablaba, el del año 2004 y que entró en vigencia en el año 2006. Y por ejemplo, ¿no? Este decreto legislativo va a ampliar el plazo de la prisión preventiva cuando se tratara de organizaciones criminales, adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva, ¿no? Que ya no sería hasta 36, sino que cabe la posibilidad de ampliar por 12 meses más hasta 48, regula figuras como el agente encubierto y el agente especial, luego se dan otros más, muchos más, pero dentro de ellos el decreto legislativo 1307 va a establecer de que se tenga que dar un órgano especializado también que pueda ver los temas vinculados a estos casos, ¿no? Y entonces nuevamente regresamos como en el tiempo anterior y se va a crear esta vez ya un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios para ver casos vinculados a corrupción de funcionarios, pero en el ámbito de la criminalidad organizada, que esté integrado por fiscales especializados, una procuraduría especializada, una defensoría pública especializada y a la vez órganos jurisdiccionales especializados en la materia, con la diferencia de que esta vez va a ser con competencia nacional los que tengan que ver los casos de criminalidad organizada y con competencia nacional para que en todos los distritos judiciales este sistema pueda tener la competencia de articular mecanismos de coordinación para enfrentar la lucha contra la corrupción. Bien, este sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios fue encargado a mi persona para que yo pudiera implementarlo, dar las normativas correspondientes para su articulación con la jurisdicción en los distritos judiciales que no tienen competencia nacional, sino distrital, pero luego se dio la conveniencia de que al lado nuestro, que era el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, también teníamos una sala penal nacional que veía lo que era crimen organizado. Y entonces vieron la conveniencia de que tomando el modelo de la Audiencia Nacional Española, ¿no? Se fusionaran ambos sistemas, y es así que a través del estatuto de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios van a fusionar a estos dos sistemas. El nombre actual es Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que tiene competencia nacional y que tiene dos grandes brazos: el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios y el sistema de lo que es el crimen organizado. ¿Sí? Entonces, miren, ya tenemos de que hay un sistema anticorrupción a nivel nacional, pero también para los casos. A nivel nacional me refiero en todos los distritos judiciales, pero con competencia en su respectivo distrito. Pero si el caso es un crimen organizado y tiene conexión con ámbito transnacional o que trasciendan de 2 o más distritos judiciales, entonces tendría que ser competente de este sistema nuevo. Y este sistema nuevo va a tener
una fiscalía especializada que va a encargarse de los casos vinculados a la operación Lavallato. Esta fiscalía especializada, al 20 de febrero del 2020, porque entiendan ustedes que a raíz de que se conocen los casos que vienen ocurriendo en Estados Unidos y que se dice que hay otros actos de corrupción en distintos países de Latinoamérica, entonces por un lado se forma una comisión fiscalizadora del Congreso en el Perú, pero por el otro lado el Ministerio Público empieza a hacer sus indagaciones, ¿no? Y estamos hablando de los primeros meses del 2017, de eso estamos hablando. Entonces empiezan con sus investigaciones y el Ministerio Público reporta al 20 de febrero del 2020 37 investigaciones preliminares, o sea, aquellas donde recién está llevando a cabo diligencias urgentes y de identificación de personas para efecto de formalizar la investigación preparatoria. Esas 37 investigaciones preliminares tienen un total de 308 personas investigadas. Además, ya ha formalizado ante el Poder Judicial, le ha comunicado que ha formalizado 31 investigaciones preparatorias que comprenden 442 personas investigadas. Y al tiempo que tenemos desde el 2017 a la fecha, solo 2 procesos se encuentran en etapa intermedia. Y esas dos, es decir, cuando ya el juez va a llevar a cabo el control de la acusación o a veces un requerimiento de sobreseimiento del fiscal, va a controlar esos temas y son 21 personas investigadas las que están pasando a esa etapa intermedia, ¿no? Y justamente ese es uno de los problemas que más acusa el Ministerio Público y también, por qué no decirlo, el Poder Judicial, que es el tema del plazo razonable de las investigaciones y, por qué no decirlo, en su momento, de la prisión preventiva. Entonces ustedes dirán, pero en realidad no es mucho, ¿no? 37 preliminares, 31 preparatorias y 2 en etapa intermedia, ¿no? Y la suma es de 303, 308, 442 y 21 personas. Aparentemente no sería mucho, pero en realidad se trata de megaprocesos, ¿no? Donde no solamente hay investigaciones, investigados que son personas individuales, naturales, sino que también se han incluido en algunos casos personas jurídicas. Y los procesos en realidad son muy complicados porque la información lamentablemente no se tiene en el país, se tiene una parte, por supuesto, pero ahí sí entra a tallar lo que se explicó en la 5ª conferencia. Hay muchos colaboradores eficaces que tienen ahora la condición de testigos que se encuentran en Brasil, ¿no? Especialmente en Curitiba y en algunos lugares de Brasil. Miren, dentro de ese grupo de investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y etapas intermedias, nosotros nos encontramos en que hay muchos casos emblemáticos, ¿no? Que comprenden a todos los gobiernos. Ustedes deben de saber que casi todos los expresidentes de la República se encuentran comprometidos e investigados en estos casos. Por ejemplo, el expresidente Toledo, él está implicado, aparte de esta preparatoria, en otras investigaciones. Conocen que se encuentra en los Estados Unidos sujeto a un proceso de extradición. No sabemos qué va a pasar en estos momentos, pero se encuentra con libertad por las consecuencias que son de público conocimiento. Pero tenemos, por ejemplo, al expresidente Toledo. También tenemos el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está vinculada a su empresa Westfield, según el Ministerio Público. Esa es la información que se sabe. Incluso se le dio prisión preventiva, pero por razones de salud y de edad, en estos momentos se encuentra con arresto domiciliario. El expresidente Ollanta Humala y su esposa, también el expresidente está comprometido, estuvo con prisión preventiva dictada por el Poder Judicial, pero a través de un habeas corpus, el Tribunal Constitucional le otorgó la libertad. Y también tenemos el caso lamentable, por así decirlo, de otro expresidente, Alan García, que en situaciones de que estaba sometido a una investigación,
cuando fueron a verlo policías, se suicidó. Entonces, miren ustedes, tenemos 4 expresidentes de la República implicados en esta lista de casos. Tenemos a 4 expresidentes de la República y junto con ellos, por supuesto, gran cantidad de ministros, altos funcionarios del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, hay bastantes investigaciones preparatorias y preliminares donde tenemos estos casos. Tenemos, por ejemplo, el caso Metro de Lima, donde hay un ministro, el caso Metro de Lima también en otra fase, donde también hubo otro alto funcionario, que fue el primer caso que se conoció, el 19-2017, que es precisamente el que se encuentra en etapa intermedia. Tenemos también el caso de la Interoceánica, que es un caso muy grande que se encuentra en investigación preliminar. El tren eléctrico también en investigación preliminar. El caso de las carreteras, IRSA Norte y IRSA Sur. Tenemos también el tema del proyecto Olmos. Tenemos casos vinculados al gobernador del Callao, al exalcalde de Lima, a la exalcaldesa de Lima, el caso de los árbitros, un caso muy conocido que es el caso del Club de la Construcción, ¿no? Donde por declaraciones de colaboradores eficaces brasileños se conoce que más o menos la misma fórmula que utilizaban en Brasil se viene a instaurar en el caso peruano. El Club de la Construcción es un caso muy importante en Perú. Mucho dinero se movió para obras. No estamos diciendo que sean culpables, estamos diciendo que son investigados porque tienen una imputación fiscal. Sobre ellos incluso recayó prisión preventiva respecto de algunas personas. Hay 50 investigados, ¿no? Luego también tenemos el caso de los bonos soberanos, la vía de evitamiento del Cusco, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad la Fiscalía especializada se ha establecido en despachos y tenemos un primer despacho, un segundo, un tercer despacho, cada uno con un titular, el cuarto, el quinto, sexto y séptima Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción. Estas fiscalías, si bien es cierto, fueron creadas para ver primero lo que eran delitos de corrupción de funcionarios en el marco de la criminalidad organizada con los delitos conexos, también es que verdad que luego les han ampliado atribuciones para que vean pérdida de dominio, para que vean lavado de activos y también para que últimamente vean los temas de delitos tributarios. Por lo tanto, yo les decía que si las cantidades aparentemente son pequeñas, se trata de megaprocesos donde se necesita pues de mucho aporte de peritos, expertos en temas de finanzas, ¿no? De seguir la ruta del dinero, y aquí los colaboradores eficaces están teniendo un papel importante porque, claro, han ofrecido, han proporcionado todos los temas de la ruta del dinero que tendrá que luego descifrarse para saber qué otras personas van a estar implicadas. O sea, esto recién empieza en el caso de Perú, porque falta mucho más que hacer, y es evidente que esto va a seguir su curso, ¿no? Hace poco, y con motivo del COVID, todo este avance que se había experimentado por parte de las fiscalías como que se ha quedado paralizado, pero hasta hace poco sabíamos incluso por delaciones de Brasil que muchos de los funcionarios tenían lo que se le llaman los codinomes, ¿no? O sea, se está tratando de descifrar qué codinome tenía determinada persona y cuál era la obra o el dinero en que había, el dinero que había recibido y por qué obra. Pero como también lo dijeron en la quinta conferencia, y era una modalidad, lo dijo el profesor, él con mayor razón debe saberlo porque es un experto en estos temas y es brasileño, él ha estudiado la situación de Brasil, y él nos contaba, por ejemplo, de que la empresa Odebrecht venía en Brasil, entregaba dinero a todos los partidos
tengan posibilidad de ganar o no la tengan posibilidad de ganar. Bueno, en el caso peruano, de acuerdo a lo que vienen informando, también parece que la modalidad era la misma y es por eso que varias personas que han estado en el ámbito de presentarse para candidatos políticos en elecciones pasadas también vienen siendo investigadas. ¿Cuál es la diferencia? De que como no son funcionarios públicos, no lo ve el brazo del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, sino que lo ven como la modalidad de lavado de activos y crimen organizado por parte del otro brazo de la Sala Nacional Especializada, que es la de crimen organizado. Y entonces, por ejemplo, en el caso del expresidente Ollanta, una parte lo ven como funcionario y otra parte porque, según la imputación, habría recibido dinero para su campaña política, pero en ese momento él no era funcionario público. Estamos hablando de una persona que recibe dinero sin ser funcionario público y por lo tanto no puede estar sujeto a las reglas de un delito contra la administración pública, sino a las reglas de un proceso común. Bien. En el caso también de la hija del expresidente Alberto Fujimori, la señora Keiko Fujimori, también se le acusa de haber recibido dinero por parte de la empresa Odebrecht y el caso que tiene es el caso Aumentar 500, que se ha acumulado a los cócteles. La investigación 55-2017, que es una investigación preparatoria donde se encuentran 61 investigados. Ella no ha sido funcionaria pública. Cuando habría recibido el dinero según la imputación fiscal, era una persona que postulaba para ser presidenta del Perú, ¿no? Entonces, que quede claro también que en este sistema de la Sala Penal Especializada hay algunos procesados vinculados al caso Lavallato por obras de Perú y que eran funcionarios, servidores públicos, presidentes, ministros. Pero también hay otro grupo que no habrían sido funcionarios públicos, si lo ve el otro sistema, y que están vinculados al delito de lavado de activos y dentro del crimen organizado, según lo que dice el Ministerio Público. Bien, entonces miren, los temas han ido caminando. En muchos lugares Perú era un referente de cómo la Fiscalía y su Poder Judicial venían procesando los juicios. Por supuesto que han habido también críticas por parte de otros sectores, en el entendido más que todo el tema del plazo razonable de los procesos y de las prisiones preventivas, pero de que existen los colaboradores eficaces en mayor número en Brasil y en número menor en Perú, que también ya otros implicados peruanos están hablando. Por ejemplo, en el caso del Club de la Construcción se conoce que hay un funcionario que está proporcionando información y por eso se permite abrir más investigaciones. O en el caso de la Costa Verde del Callao, que hubo incluso un colaborador eficaz que denunció que lo querían matar por haber brindado información. Por eso es que se debe tener mucho cuidado cuando se trata de colaboradores eficaces, porque hay riesgos de que pueda existir, ¿no? Atentados contra su integridad. Ya en la misma quinta conferencia se daba cuenta de que incluso el juez de la Corte Suprema, que tenía que homologar los acuerdos de colaboración eficaz de manera sospechosa, lo dijeron porque eso no está totalmente determinado, terminó falleciendo en un accidente en que la avioneta se cayó, ¿no? O creo que en Colombia también hubo un caso parecido donde un testigo se habría suicidado. Bien, entonces miren, en este escenario, ¿no? Donde es complicado porque hay muchos casos complejos, donde se ha tenido que implementar todo un sistema. Entiendan ustedes que la prensa tiene un rol que juega su propio espacio de noticias. Todo era el tema anticorrupción. No había un día en que las portadas no salieran los temas de corrupción. Ahora todos los días las portadas se dedican al COVID-19. Es que es así. Y por eso es que entramos al tema del COVID-19. ¿Y esto qué representa en los temas de lo que se ha avanzado en las investigaciones vinculadas al caso Lavallato? Miren, en primer lugar,
se están presentando ceses de prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué? Porque con motivo del hacinamiento de los penales, muchos de los imputados han presentado su documentación, que se encuentran delicados de salud, que no pueden mantener el distanciamiento social, que las cárceles están llenas de imputados y de presos con condena y sin condena, y que es un riesgo para su salud. Muchas personas son mayores de edad, y bueno, mucha gente está saliendo, y mucha gente también del pueblo se pregunta, ¿no? Y se dice, bueno, ¿y entonces qué está pasando? Y hay otro tipo de medidas, como por ejemplo los impedimentos de salida. No se pueden dictar impedimentos de salida, pues, más que por un tiempo determinado, y cuando se cumplen se tienen que levantar. ¿Por qué? Porque cuando el 16 de marzo se dicta el estado de emergencia en nuestro país, el Poder Judicial dicta una resolución administrativa donde suspende los plazos. Y muchos entendieron que suspender los plazos también era suspender los plazos de las prisiones preventivas y de las otras medidas limitativas de derecho, como los impedimentos de salida. Y el Poder Judicial ha tenido que aclarar que no se suspenden esos plazos continúan corriendo. Pero además, al suspender los plazos, tampoco se han podido hacer mayores investigaciones, ¿no? Los fiscales han tenido que parar, al igual que los procuradores, que los abogados, que los jueces, y que poco a poco se están implementando, no sé, debe ser así igual en Colombia y en otros lugares, como lo es en España y en Italia y en otros sitios, que a través de los sistemas de videoconferencias, de mesas de partes electrónicas, etcétera, empiezan a tratar de resolver el problema del acceso a la justicia y que continúen funcionando los procesos, porque tampoco se pueden paralizar, no solamente los vinculados a corrupción de funcionarios, sino hay de todo tipo de procesos civiles, penales, laborales, de familia, contenciosos administrativos, etcétera. Pero en el ámbito de lo que es el tema de la corrupción de funcionarios, se paralizaron las investigaciones, y recién, más o menos hace 2 meses, han vuelto a retomarse cuando la Fiscalía de la Nación ha autorizado que se trasladen las carpetas, o sea, que vayan y puedan ir y retirar carpetas para hacer los estudios y se puedan notificar. Yo entiendo que tendrán que hacerse los protocolos correspondientes a efectos de que pueda seguir. Esto no puede paralizarse. La justicia no debe parar, la justicia tiene que continuar. Y la justicia no solo es el Poder Judicial, es todo un sistema compuesto por fiscales, procuradores, defensores públicos, incluso la propia policía que investiga, etcétera. Todo este sistema tiene que continuar su trabajo. Ahora, es evidente de que va a haber problemas con la cooperación internacional. Sí, la va a haber porque las fronteras están cerradas. Los fiscales iban constantemente a Brasil a tomar declaraciones a los que querían someterse a colaboración eficaz, que ya están condenados en Brasil. Viajaban abogados de los imputados peruanos y que también tenían abogados allá en Brasil y podían participar en los interrogatorios. Entonces, ahora todo eso se ha paralizado, ¿no? La cooperación internacional también se ha paralizado. Nosotros entendemos de que esto va a tener nuevamente que activarse, tendrá que buscarse también los mecanismos de colaboración, porque fíjense ustedes, la Fiscalía me ha proporcionado la información que nosotros necesitábamos y, por ejemplo, ya les dije que eran 7 despachos de fiscalías. El primer despacho había recibido en Brasil, había efectuado 40 actuaciones de testimoniales y total de asistencias era 108 asistencias judiciales. El segundo despacho en Brasil había recibido 12 testimoniales, 17 en otros países como Andorra, como Aruba, se van a Panamá, etcétera. La tercera había recibido 7 testimoniales en Brasil, 11 en otros países. La cuarta, 50 en Brasil, 23 testimoniales, pero asistencias judiciales 112, mucho más. El quinto despacho, 3 testimoniales y una testimonial en otro país, etcétera. Es decir, que según la data actualizada, hay un total de asistencias judiciales de 319, que por ahora se han paralizado, pero que nosotros entendemos que va a continuar,
va a continuar una vez que esta situación, que no sabemos cuánto va a durar lamentablemente, pero tiene que seguir, porque no pueden parar los juicios y sobre todo tiene que saberse la verdad de lo que ha pasado en nuestro país y los que deban de pagar tienen que pagar y tienen que reparar el daño que nos han ocasionado a todos los peruanos, ¿no? Entonces, miren, en estos momentos yo creo que después de lo que está pasando y los problemas que se están enfrentando todo el sistema de justicia, que va a tener que encontrarse caminos, fórmulas de solución, yo creo que lo más importante es garantizar la autonomía del Ministerio Público, especialmente de los fiscales de este sistema especializado, porque quizás ustedes no conozcan la realidad de nuestro país, es muy complicada. A nosotros nos llaman el caso Lavallato, pero luego hemos tenido un famoso caso, el caso Lavajuez, donde también, al igual que el año 2000, a través de audios, esta vez de audios por teléfono, se llega a detectar una gran red de corrupción en el ámbito de la impartición de justicia, donde estarían involucrados altos cargos de la Fiscalía Suprema y también hablan de jueces de la Corte Suprema y de otras instancias. Y entonces, miren, el caso es complicado porque estas personas que están viendo los casos de corrupción de funcionarios necesitan un espacio de autonomía, un espacio que les garantice que van a llevar sus investigaciones con total tranquilidad para que lo puedan hacer bien. También necesitamos que estas colaboraciones eficaces vuelvan a reactivarse, ¿no? Si no se puede viajar por ahora 4 o 5 meses, porque será muy difícil establecer conexiones a través de las plataformas virtuales, como lo estamos haciendo ahora, con la garantía del derecho de defensa de los imputados para que se puedan recibir sus declaraciones y puedan continuar las investigaciones. También en el Congreso de la República se están investigando a altos cargos de la nación. Nosotros hemos tenido una mala experiencia que precisamente concluyó con una reforma constitucional y una elección de un nuevo Congreso. Y una de las banderas que lanzaban casi todas las personas que querían ser nuevos congresistas en el Perú era de que esta inmunidad parlamentaria tenía que ser revisada, porque muchas veces no se puede procesar a los altos cargos de la nación que están establecidos en el artículo 99 y el procedimiento parlamentario en el 100 de la Constitución, porque no hay una voluntad del Congreso para que sean investigados. Y claro, pueden estar investigados personas con menor rango, pero no las que tienen mayor rango. Los presidentes que han podido ser investigados es porque la cobertura constitucional de 5 años ya había transcurrido. Estamos hablando de casos del 2004, 2006, 2007, 2008, ya los 5 años con que se garantiza esta inmunidad parlamentaria habían transcurrido, por eso es que se ha podido hacer. El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue sometido a proceso no como presidente de la República, sino que el proceso que se le viene llevando a cabo es cuando fue ministro y los 5 años ya habían transcurrido. ¿Me entienden? Pero hay otros casos que están ante el Congreso de la República que todavía no han concluido y que se espera que se puedan levantar las inmunidades parlamentarias para poder procesar. Y el caso, como les dije, es necesario sí continuar, pero también es necesario de que, no obstante que los casos son complicados, hay que dotar al Ministerio Público, al Poder Judicial, ¿no?, de los instrumentos y los mecanismos necesarios para que puedan hacer la función mucho más rápido, porque el plazo razonable de las diligencias preliminares me parece que es muy largo en mi país, a tal punto que se ha tenido que dar una casación que ha zanjado que el plazo máximo de las diligencias preliminares es de 36 meses y el plazo máximo de la investigación preparatoria es de 36. Estamos hablando de 72 meses como plazos máximos, que serían cerca de 6 años. Y lo mismo ha pasado con el caso de la prisión preventiva. Bueno, y estas mismas reflexiones que hacemos en relación al Ministerio Público creo que son válidas también para el Poder Judicial. El Poder Judicial necesita que se garantice la independencia e imparcialidad de sus jueces, que haya también en el Ministerio Público como en el Poder Judicial
la integridad en el sistema de justicia para todos. Lamentablemente, cuando les hablé del caso Lava Juez, ¿no? Indirectamente, o sea, hubo un caso muy complicado donde quisieron introducirse a través de un fiscal superior y de un fiscal adjunto dentro del sistema de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel internacional, esta fiscalía que les hablo, quisieron introducirse para poder lograr que no se implicara a uno de los procesados. Y lo bueno es que tuvieron una reacción inmediata y tanto el fiscal superior como el fiscal adjunto se encuentran privados de su libertad. Uno de ellos había pedido también que por razones de salud y por el COVID-19 salir de la prisión. No sé en qué habrá quedado. Pero lo más importante, yo pienso que en estos casos hay que reclamar también integridad. Esa integridad que vienen demostrando los fiscales y los jueces del sistema especializado tiene que continuar y se le tiene que dotar de los mayores instrumentos, herramientas para que realicen bien su función. Que haya una necesidad de respetar el plazo razonable, ¿no? Y también tener muy en cuenta el rol de la sociedad civil y el rol de la prensa. Bien, yo creo que, no sé, Paula, creo que ya estoy en la hora. Si tú quieres, continúo o ya lo cortamos para la estación de preguntas, como quieras. Tenemos muchas preguntas, entonces podemos ir haciendo las preguntas y puedes ir profundizando los temas que te parezcan. Muy bien. Estamos de acuerdo, solamente para, como yo estoy terminando ya este segmento de 1 hora que Paula generosamente me ha brindado, decirles a ustedes que la única intención que he tenido ahora, además de cumplir con mi amiga Paula, que es una persona muy respetada y muy querida en Colombia y también acá en mi país, decirles que yo lo que he querido es transmitirle cuál es la experiencia de nuestro país, que tenemos esperanza en relación a lo que vemos en otros lugares, en otros países, cómo se está llevando a cabo las investigaciones de los procesos. Yo tengo esperanza de que las cosas van a ir bien. Lo único que nosotros queremos como jueces es de que se cumpla con el debido proceso, de que se tenga que condenar a quien se deba condenar y que se sepa la verdad y que los responsables paguen por el gran daño económico, moral, social, ético que han hecho a nuestro país y a nosotros los ciudadanos. Muchas gracias. No, gracias a ti, apreciada Susana.